¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Vinicio. Es un placer muy grande estar por acá una vez más, tratando de explicar un poco estos temas que el régimen del espíritu trae para nosotros y que son causa de molestia para algunos y son causa de gozo quizás para ti. He estado recibiendo bastantes correos, mensajes a través de el canal de YouTube y a través de mi grupo en Facebook que se llama La Gracia del Régimen del Espíritu. En esta oportunidad yo quiero hablar un poco sobre un tema que he logrado percibir que es una piedra de tropiezo para todos aquellos que creen que están edificándose o sobreedificándose en el fundamento, pero que en realidad no han podido comprender algunos puntos muy importantes que son de los cuales quiero hablar ahora. Noto que cuando yo menciono el régimen del espíritu, creen que es un invento mío porque me han estado diciendo que no necesitamos acomodar nada porque ya el apóstol Pablo lo acomodó. Como que si al momento de Pablo escribir el fundamento, ahí estaba siendo acomodado el espíritu. Y el apóstol Pablo dice claramente que en 1 Corintios 3:10, que conforme a la gracia. Fíjate, nosotros vamos tras la gracia de Dios, porque dice Efesios 2:8 que es la gracia la que nos puede dar salvación, pero es por medio de la fe. Ahí te está hablando del régimen del espíritu, cuando te dice por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces debemos entender que cuando estamos hablando del régimen del espíritu, es una forma de acomodar que nosotros necesitamos. Y fíjate, te voy a dar una cita bíblica muy importante donde el apóstol Pablo te está diciendo que debes acomodar, y luego le vamos a dar contexto para que tú puedas percibir. Eso esperaría yo, que tú pudieras percibir cuál es la manera correcta de acomodar, porque tú no puedes estar confundiendo la filosofía con acomodar al espíritu. La filosofía es un producto que surge cuando tú estás viendo, como dice Pablo allá en Colosenses 2:8, cuando tú estás en el rudimento del mundo, tú estás filosofando. Pero acomodar no es inventar, acomodar es acomodar con las cosas que ya están escritas. Por ejemplo, están diciendo que yo no respeto lo que está escrito. Pero si yo soy el que respeta lo que está escrito, tú eres el que irrespeta lo que está escrito. Porque tú estás usando un régimen inadecuado para ver ese fundamento. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres, y pon mucha atención porque vamos a darle contexto y explicar este sinónimo. Pero ahora estamos libres de la ley. Dice que tú estás libre de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos bajo la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu. Aquí está hablando del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nota que el apóstol Pablo ya no le llamó ley, aquí le llamó letra. Por eso es que cuando yo digo, o cuando Pablo escribe allá en 2 de Corintios capítulo 3, cuando dice la letra mata, tú inmediatamente la asocias con la ley. Y tú tienes razón, porque la letra era la ley. Lo que tú no sabes es que letra y ley son sinónimos de otro sinónimo. Y vamos a darle contexto a esto, para que tú puedas aprender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con la ley
Porque tú no puedes estar ahí llevándotela de cristiano y que tú conoces mucho y que yo respeto lo que está escrito. Porque si tú miras lo que está escrito conforme al régimen inadecuado, entonces tú estás haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Romanos capítulo 7, verso 1. Y mira, estoy usando mi Biblia Reina Valera 1960. La versión revisada, esa que es quizás la más popular. Dice Romanos 7:1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Fíjate, Pablo está hablando con gente que no debería de ser ignorante. Que la ley, hay unos paréntesis ahí que son unos agregados que dice, pues hablo con los que conocen la ley. Luego dice Pablo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo te está diciendo que la ley se enseñorea del hombre entre tanto el hombre vive. Pero deja de estar pensando en la ley como aquellos manuscritos que se escribieron por un hombre 1500 años antes de Jesús de Nazaret. Porque esos no existieron. Esa es la iniquidad que te vendió la historia de un Moisés que escribió la ley y de un Jesús que fue a la cruz del Calvario. En realidad, cuando el apóstol Pablo está hablando de Jesús, de Moisés, yo ya te lo he dicho, puedes verlo en algunos de los temas que yo he puesto ahí en YouTube y en el grupo de la gracia y el régimen del Espíritu, son doctrinas. Cuando tú humanizas la doctrina, entonces tú estás cayendo en una falta, porque maldito el hombre que confía en el hombre, y tú humanizas a un Dios y lo haces un hombre. Tú humanizas a un Abraham, tú humanizas a un Melquisedec, tú humanizas a un Moisés. Entonces tú estás cayendo en un error. Tú tienes que aprender a hacer un acomodo, o te vas a quedar ahí como si no moriste para resucitar. Te vas a quedar bajo el régimen viejo de la letra y no bajo el régimen nuevo del Espíritu. Fíjate, Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive, es decir, entre tanto el hombre está vivo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Aquí Pablo está haciendo como una analogía, como una comparación entre la mujer, que es la iglesia en realidad, y el marido, que es el Señor. Entonces Pablo dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, es decir, mientras el marido vive. La mujer está sujeta al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, es decir, dice Pablo que la iglesia está sujeta al Señor por medio de la ley mientras el Señor no ha muerto. Tú tienes que pensar en eso. Si eres primicia lo vas a entender. Luego dice, pero si el marido muere, porque no había muerto ahí, y como no había muerto el marido, estaba la iglesia, la mujer, sujeta por medio de la ley a ese marido. Luego dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí aparentemente está hablando de un Moisés que vivió 1500 años antes de un Jesús, y que escribió unos manuscritos, y que los 10 mandamientos, y que los 613 preceptos, y todo lo que tú quieras. Pero Pablo no está hablando de eso, y ya tú verás por qué. Fíjate lo que dice en el verso 3. Así que si en vida del marido, nota que aquí el Señor aún no había muerto, no había hecho el sacrificio, pero dice, pero si el Señor no ha muerto, todavía está vivo, y esa mujer se uniere a otro varón, es decir, a otro señor, será llamada adúltera.
Porque está con dos maridos, con dos vivitos. Pero este es en el caso, dice el apóstol, que si el marido no ha muerto y la mujer se une a otro marido. Entonces dice, esa mujer es una adúltera, hablando de la iglesia. Pero si su marido muriere, esa mujer es libre de esa ley. Fíjate bien, no dice la ley. Es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces tú tienes que pensar un poco y hacer un acomodo, porque Pablo te está concluyendo al final que uses un régimen correcto y no un régimen incorrecto. Luego dice en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Y luego te dice, del que resucitó de los muertos. Entonces dice que tú también moriste mediante el cuerpo de Cristo, es decir, mediante el sacrificio que Él haría. Tú tuviste que morir para que tú pudieras ser del otro sin ser adúltero. Porque pero fíjate, termina diciendo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, con un propósito, a fin de que llevemos fruto para Él. Es decir, que mientras estamos bajo la ley, no podemos llevar fruto para Dios, número uno, porque Él no había muerto. Y si no había muerto, tú no habías muerto. Esto es en un aspecto espíritu. Y tú no habías pasado a ser del otro. Y tú no podías dar fruto mientras estabas con ese marido. Y mientras estabas sometido a esa ley. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne. Nota que aquí el apóstol Pablo ya no le llama ley. Le llama carne. Carne. Esa carne es esa carne de la que habla Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre son las dos mentes que se utilizan para poder observar el fundamento escrito por el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, porque mientras estábamos en esa primera manifestación, es decir, con el marido vivo antes de que muriera, a lo que Pablo le llama la ley, ahora Pablo le está llamando carne. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, estamos libres de la ley, es decir, de la carne, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Es decir, Pablo le llama ley, le llama carne al mismo acontecimiento, es decir, antes de que el marido muriera. Ahora fíjate otro sinónimo que Pablo le da dentro de este mismo contexto. Verso 6 del capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a Roma. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Es decir, estábamos sujetos a la ley, que es la misma carne, que es la mente terrenal, con la cual tú no le puedes servir a Dios. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y fíjate este otro sinónimo que Pablo le da. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Tú sabes por qué le llama letra? Mira, aquí Pablo, en estos 6 versículos, dice que mientras tú estás en la ley, que también le llama carne, que también le llama letra, dice que tú no puedes llevar fruto para Dios.
pero dice que tú estás en la ley. Estábamos en la ley, dice Pablo, él decía que estábamos en la ley, que también le llama carne y también le llama letra, antes del sacrificio, antes de la muerte del Señor, dando a entender que cuando el sacrificio se lleva a cabo, se abre el camino nuevo y vivo para que tú pudieras servirle bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tú tienes que entender que cuando el apóstol Pablo habla de la ley, se refiere a un régimen, a una manera de observar, a una manera de pensar, a una manera de cómo tú ves el fundamento. Por eso dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esa letra le llamó carne y le llamó ley. Pero no te está hablando de una mentira que te enseñó Roma, cuando te dijo que había un Moisés allá, hace 4000 años, escribiendo en unas tablas. Eso se lo inventaron, hermano. Esa es la iniquidad que Pablo dijo, ya está en acción. Antes del Señor morir, no había iniquidad. Porque la iniquidad comienza cuando se toma el fundamento y se tuerce. ¿Tú sabes quién hizo eso? Pedro, Juan, Santiago y otro montón de escritores que por 2000 años han venido leudando esa masa, agregando la información, metiendo esa filosofía. Tú sabes, yo te dije al principio que filosofar no es lo mismo que acomodar. Tú estás filosofando, dice Colosenses 2:8, cuando llegas a ver el rudimento. Cuando tú ves el rudimento por causa de no servir bajo el régimen nuevo del Espíritu, sino que te quedaste en el régimen viejo de la letra, tú viste el rudimento. Y Pablo le llama los rudimentos del mundo. Ahí tú puedes filosofar. Ahí tú sacas tus conclusiones. Ahí tú sacas todas esas capacidades intelectuales que tú tienes, tratando de explicar una información escrita en el fundamento. Pero hay algo más acá. Dice el apóstol Pablo: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Quién? La iglesia. Si tú estás viendo aún el fundamento del evangelio conforme a la ley, carne o letra, recuerda cuando Pablo dice en 2 Corintios 3 que te hicieron ministro competente de un nuevo pacto, es decir, de un nuevo régimen. El nuevo pacto y el viejo pacto es sinónimo del régimen nuevo y del régimen viejo. Piensa, si tú aún estás viendo el pacto después de que el Señor muere y resucita, y tú continuaste observando ese fundamento conforme al régimen viejo de la letra, ley o carne, entonces tú no estás llevando fruto para Dios. Tú le estás llevando fruto a tu líder, pero para Dios no estás llevando fruto. La ley es la manera natural, carnal, es la letra. La ley es la misma carne que te dieron allá cuando dice que los hijos, esos predestinados nada más de Romanos 8:29, participaron de carne y sangre. Pero cuando tú te quedaste en la carne, te dieron carne y sangre, te dieron mente natural y mente celestial, que es lo mismo. No te está hablando de esto. Te lo dieron porque iba a llegar el momento en que ese Señor al cual tú estabas sujeto por medio de la ley, que es decir, la mente carne, Él iba a morir para liberarte y que le pudiera servir, que le pudiera llevar fruto por medio de otro régimen, que es el régimen del Espíritu. Mira qué interesante, pero ahora estamos libres de la ley, es decir, de la forma natural, de la carne, de esa manera que le servíamos a Dios. Estamos libres de la ley por haber muerto
porque dice que morimos juntamente con Él y resucitamos también con Él, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Fíjate que te dice que le sirvas, pero ¿cómo tú le vas a servir a Dios? Tú no le sirves a Dios con oración, tú no le sirves a Dios tirándote de rodillas a pedirle que te bendiga. Tú no le vas a servir a Dios en una vigilia. Tú no le puedes servir a Dios bautizando a tus hijos en agua y haciendo toda esa liturgia y todos esos rituales. Ahí tú no le estás sirviendo al Señor. Ahí tú estás mostrando que tú eres un ignorante. Tú le sirves a Dios cuando tú observas el fundamento. Efesios 2:8 dice que por gracia eres salvo por medio de la fe. Tú sabes que esa gracia estaba oculta, según 1 Corintios 3:10, en el fundamento escrito. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios. Esa es la gracia que te salva. Pablo dice, esa gracia, conforme a esa gracia que me ha sido dada, yo como experto, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Esa edificación era el régimen nuevo del Espíritu. Y se hace acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú no acomodas ese fundamento, mira, te voy a decir algo. El fundamento que escribió el apóstol Pablo no es ni letra ni espíritu. Es el fundamento. De acuerdo como tú le sirvas al fundamento. Por eso dice, de modo que sirvamos. Pero ¿cómo tú le sirves? Pues viendo el fundamento escrito. Pero te dice que lo veas bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, tú no te vas a quedar en la letra. Si tú te quedaste en la letra es porque viste el rudimento y te quedaste en el rudimento y no acomodaste. La gracia no es ese fundamento, pero ahí está la gracia. Es de acuerdo a cómo tú lo veas. Es de acuerdo al fundamento que tú estás viendo. Es de acuerdo al fundamento que estás viendo. Si tú lo ves con el régimen de la letra, tú eres un adúltero. Tú estás en la letra, tú estás en la carne. Y esa letra te mata. Pero si tú lo estás viendo bajo el régimen nuevo del Espíritu, pues tú no te puedes quedar viendo solo la letra. Mira, tú no eres cristiano porque aprendiste a leer y escribir. Tú no eres cristiano por estar leyendo al apóstol Pablo. Si tú lo estás viendo conforme al régimen nuevo del Espíritu, entonces no me vengas a decir que Pablo dejó la revelación ahí, porque ese fundamento tú lo puedes ver de dos formas, en la letra o en el Espíritu. De modo que el apóstol Pablo dice que estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. ¿A qué le sirves tú? ¿Recuerdas? Vamos a buscar Efesios 1:4. Fíjate, dice en Romanos 7:6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pues tú le sirves al Señor cuando tú ves ese fundamento. Y si tú tienes la simiente que es Cristo, esa semilla, esa mente, si a ti te dieron carne y sangre es que eres primicia. Porque hay dos vasos, vaso de honra y de deshonra. La honra es el que tiene la simiente y el que puede pasar al régimen nuevo del Espíritu. Mira lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, esos son los de Romanos 8:29, que predestinó para llamarlos, santificarlos y glorificarlos. Pero dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa fundación del mundo es la fundación de 1 Corintios 3:10. Es el fundamento escrito. Eso yo te lo expliqué en el tema comprendiendo o acomodando la fundación del mundo. Tienes que pensar, tienes que salir ya de ese mundo de ignorancia. Tú no debes seguir en ese cuento de que yo conozco las 14 epístolas y por eso, como yo conozco y sé la letra y Pablo no necesita que se le acomode porque ya el Espíritu está ahí. ¿Cómo no?
El espíritu está ahí. Y cuando yo te pregunto, ¿y cuál es el cuerpo de la humillación? Tú rapidito crees que es un pedazo de carne. Si yo te pregunto cuál es el rudimento, tú rapidito crees la fe en Dios, la doctrina. Tú no acomodas. Tú estás en el régimen viejo de la letra 1. Tú estás en la ley. Tú eres un carnal, tú eres un adúltero si ves la letra y no el espíritu. Yo te invito a que reflexiones y puedas observar y puedas ver que la ley de la cual te libraron, ese presente siglo malo el que te libraron, es la misma carne, es la misma ley, es la misma letra, como dice el apóstol Pablo. Si tú estás viendo a Pablo conforme a la letra escrita en el fundamento, sin ver el espíritu, sin acomodar, tú estás en la ley, hermano. Tú estás en la carne. Tú no estás en el régimen nuevo del espíritu. Tú no le estás sirviendo al Señor bajo el régimen nuevo, sino que tú estás bajo el régimen viejo de la letra, y eso no trae fruto. Suscríbete a mi canal en YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. O puedes también checar el grupo de Facebook llamado de la misma manera, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Puedes agregarte y puedes seguir creciendo o mantenerte en ese mundo de ignorancia en el cual te metió la religión. Yo te declaro, como el fundamento dice, primicia, bendecido con toda bendición. Efesios capítulo 1, verso 3. Chao, un placer muy grande.